computadores. Vamos a hablar sobre pensamiento, voluntad y creaciones mentales. Dice Immanuel en el libro Así vencerás, que ya el título dice, así vencerás. El sentimiento, perdón, el sentimiento inspira, el pensamiento plasma, la palabra orienta, el acto realiza. Eso está en el capítulo 33 de esta obra, Así vencerás. El diccionario define pensamiento como la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionándolas las unas a las otras. El pensamiento es una cualidad humana, una actividad y una creación de la mente, y el pensamiento realmente define al ser humano como animal, como un ser superior. Perdón, déjeme cambiar la diapositiva. Para William James, que nació en 1842-1910, médico estadounidense, creador de la psicología moderna y que al final de su vida estudió el espiritismo, el flujo del pensamiento caracteriza la conciencia humana. La capacidad de pensar es inherente al ser humano integral. Y decía integral porque el ser humano no piensa con una parte de su ser, por ejemplo, con el ego o el subconsciente, sino de forma total o integral. Para numerosos estudiosos, como médicos, psicólogos y educadores, se percibe el pensamiento humano como un flujo continuo de ideas. Esa es la parte central de nuestra conferencia. Un flujo continuo de ideas que es sensible a la interferencia de la razón, las emociones, los sentimientos y las pasiones. Es un simbolismo, es como el nacimiento de un río subterráneo que aflora a la superficie y vemos como brota el agua continuamente. El pensamiento se caracteriza por ser algo flexible, volátil y fácilmente modificable. Sin embargo, se deduce que el pensamiento puede ser educado o controlado por la voluntad. Acción esa que solo es posible porque el pensamiento es materia. Ese es el punto. Entonces, recordemos que nuestro espíritu es el principio inteligente de la creación, como consta en la pregunta 23 del libro de los espíritus. Nuestro espíritu es inmaterial, pero para manifestarse necesita de la materia, sea esta densa en los cuerpos sólidos como nuestro cuerpo, o sea etérea como no es nuestro perispíritu. Nuestro ser, cuando piensa, impresiona o moviliza el fluido cósmico universal y el pensamiento se corporifica o materializa como una creación mental o forma pensamiento, lo que constituye todo esto constituye nuestra atmósfera psíquica. Recapitulemos que para la física cuántica, la materia se puede expresar en forma de ondas electromagnéticas y que una de las conclusiones de la física actual es que la materia es, al final, una forma o, si se quiere, un estado o fase de la energía, luz coagulada en la magnífica expresión en boga. A nivel cuántico, las partículas subatómicas de la materia, a rigor, está constituida por campos de energía específicos. Y así como la luz, la materia vibra. Y cuanto mayor es la frecuencia de la vibración, menos densa o sutil será la materia. O sea que todo lo que nosotros vemos, sentimos y palpamos, eso se puede llevar a esas ideas de que son ondas, onda en una longitud de onda específica. Y, perdón, déjeme pasar acá. Haciendo un repaso, el principio inteligente unido a la materia, el principio inteligente nuestro unido a la materia, evolucionó en los reinos mineral, vegetal y animal. Y en todo reina la ley de atracción o de afinidad que une a los átomos. Y que de estas interacciones
surge el impulso de la evolución, la ley del progreso que rige todo el universo. En el animal, el pensamiento es fragmentario, no se mantiene, es a veces fugaz. Cuando se pasa al reino hominal, ya se conquista el pensamiento continuo. Pero, ¿cuál es la génesis de nuestros pensamientos? Emmanuel afirma, el sentimiento inspira, el pensamiento plasma, la palabra orienta, el acto realiza. O sea, viendo esta diapositiva, antes de pensar, nosotros sentimos algo en nuestro corazón. Emmanuel, Aulos, André Luis y otros espíritus afirman que el sentimiento es la base de nuestra vida mental. La idea nace en el manantial del corazón. Por esta razón, dice el Evangelio, vivirá el hombre donde sitúe el corazón. Y se puede extraer de las enseñanzas del Señor que donde colocamos el pensamiento, fuerza viva de nuestro corazón, ahí se manifestarán, como es justo, la forma de nuestra vida. Volvamos a la afirmación de que el pensamiento es materia, o mejor dicho, materia mental. Dice Emmanuel en el libro Pensamiento y Vida, que es un libro pequeñito, pero muy bueno y muy importante. La mente es en todas partes el espejo de la vida. En los seres primitivos, bajo la influencia del instinto, surgen en las almas humanas dominadas al principio por las ilusiones materiales que acosan a la inteligencia y se muestra como un diamante en los espíritus perfeccionados o elevados que retratan la gloria divina. Cuando nos dedicamos al estudio de la mente, tendremos que considerarla el campo de nuestra conciencia despierta, dentro de la faja evolutiva en la cual el conocimiento adquirido nos permite desenvolvernos. O sea, cada uno de nosotros, según ese conocimiento adquirido y esos sentimientos adquiridos, pues vibrará en una faja de vibración específica. Perdón. Definir la mente como el espejo de la vida es admitir que el corazón es su rostro y que el cerebro es el centro de sus ondas, generador de las fuerzas del pensamiento que a todo infunde acción, en proceso que al mismo tiempo es creativo y transformador, que destruye y vuelve a construir para alcanzar como resultado el perfeccionamiento, la sublimación. Otro punto importante es que en el dominio del cosmos vibra por donde quiera la influencia recíproca. No hay un ser humano ajeno al incesantamiento de permuta. O sea, lo que nosotros pensamos se refleja o se proyecta hacia a los que nos rodean. Y lo que ellos piensan se proyecta o se refleja en nuestro pensamiento también. No importa que sea encarnado o desencarnado. Respiramos en un océano en el cual se proyectan las imágenes que emitimos y que recibimos, tanto de encarnados como de desencarnados. Por el principio de sintonía, tenemos un flujo y reflujo continuo de pensamientos que pueden estacionarnos cuando es negativo o esos pensamientos, o liberarnos y sublimarnos cuando es positiva. Por esa razón, el espíritu de Díaz de la Cruz, en el libro Instrucciones Psicofónicas por Francisco Cándido Javier, nos dice, perdón, el pensamiento es fuerza que determina, establece, transforma, edifica y destruye y reconstruye. En él, en ese pensamiento, el flujo divino reside la génesis de toda la creación. Por eso se dice que nosotros somos co-creadores junto a Dios, nuestro Padre, que nos da esta potestad por ser sus hijos. Pero tenemos que educarnos, y es ahí el punto. Recordemos que el flujo de pensamiento es continuo. Ese flujo continuo de emanaciones mentales es alimentado por los deseos y anhelos del espíritu, plasmándose como forma pensamiento, creaciones mentales o ideoplastías que son todos
términos sinónimos. Perdón. Sin quererme, un segundito. Ok, aquí es que va. ¿Qué pasa? A través de la cámara oscura, que aquí tenemos un esquema de cómo es ese principio de la cámara oscura, a través de la cámara oscura se logró descubrir que la placa fotográfica es capaz de registrar cosas que la retina humana no capta, porque están en otra longitud de onda que nuestros receptores, o sea, nuestros nervios, no registran. Fue de esta forma que se realizaron las fotografías de espíritus, que se descubrió que al lado de los medios en trance podían aparecer espíritus desencarnados al lado de ellos. Y, oh sorpresa, también se plasmaron los pensamientos. Y ese ahí es el punto interesante. Por ejemplo, la persona se concentra en un triángulo y este surge en la placa fotográfica si él logra concentrarse correctamente. Pero con el tiempo se observó también otros pensamientos si estos eran emitidos con intensidad. O sea, nuestro campo mental, por eso está puesta en la mente el centro de nuestro campo mental, porque cuando se hacían estas fotografías se descubría que todas esas formas de pensamiento, todo eso fluía del área de nuestra cabeza. Entonces realmente ahí es que se plasman las ideas. Las formas de pensamiento son clasificadas de dos formas. Son clasificadas de involuntarias y voluntarias. Las involuntarias reflejan nuestras preocupaciones habituales, deseos, anhelos y expectativas que son oriundas del inconsciente. Son inconstantes, surgen y se deshacen alternativamente, o sea que no tienen esa continuidad, no son fugaces, pero reflejan esos anhelos y esos deseos interiores que tenemos. Las formas de pensamiento voluntarias, por el contrario, son más constantes y perduran según cómo las alimentemos con nuestra mente. Ahí está el punto. Nosotros le damos vida con nuestra mente. Allí tenemos el problema de una idea fija que, aunque puede provenir de una autoobsesión, estas también pueden ser direccionadas por espíritus obsesores que producen un envolvimiento fluídico y por hipnosis nos pueden proyectar esas ideas de ellos, que la mayoría de las veces nosotros la aceptamos como nuestra. Esto ocurre porque estamos en la misma franja vibratoria que el obsesor y por sintonía hay resonancia entre nosotros, entre nuestras ideas. El gran problema está en que esas ideas malsanas son reiteradamente repetidas para producir la obsesión, la gran patología de la humana. Siendo el pensamiento un flujo continuo que brota de nuestro ser como una cascada y del entorno en que existimos, de lo que nos rodea, de ambas esferas vibratorias, encarnada y desencarnada, recibimos influencias continuas. O sea, ya vemos que de nuestro ser interior fluye pensamiento, pero también recibimos pensamiento de encarnados y desencarnados. Déjeme cambiar la diapositiva. Ahora, ¿cómo vamos a educar esta continua fuente de materia mental? Ese es el punto. Dice Manuel en el libro Pensamiento y Vida que es importante comprender que nuestra mente posee varios sectores: deseo, inteligencia, memoria, imaginación, etcétera. Pero que por encima de todo está el gabinete de la voluntad. La voluntad es la palanca con la cual obra el espíritu sobre la materia elemental, o sea, el fluido cósmico universal. Agrega Emmanuel que la voluntad es la gerencia lúcida y vigilante que gobierna todos los sectores de la acción mental. Es nuestro timón que nos da dirección. Quedémonos con esta idea. Nuestro timón que nos da dirección. La voluntad no, la voluntad no puede impedir el flujo mental que es continuo, pero puede ser disciplinados. O sea, por cierto,
cuando dice o sea, cuando no podemos impedir ese flujo mental, aquello de que poner la mente en blanco, eso es una metáfora, porque siempre hay en nuestro campo mental pensamientos. O sea, en realidad es simplemente aquietar el campo mental, no es estar en cero. Pero como todas las potencias del alma, ella, la voluntad, puede ser desarrollada de etapas en etapa en nuestro proceso evolutivo. Aquí tenemos que hacer un stop. El pensamiento se plasmará en un pensamiento que se retrata o se refleja con él, como una ideoplastía. Estamos hablando de que la voluntad puede disciplinar esta materia mental porque ella es la palanca que mueve el fluido cósmico. Pero tenemos que hacer una reflexión y nos apoyamos en Jackson de Camargo y en su libro Educando los Sentimientos. Sigamos sus ideas. Déjeme chequear una cosita. Perdóneme que... Sí, todo va bien. Excúseme. Vamos a centrarnos en las ideas de Jackson de Camargo. La psique humana se desarrolla a través de los reinos de la naturaleza, como antes decíamos. En los animales se esbozan los instintos, el instinto de conservación, de reproducción, que son instintos necesarios, ¿no? Aparecen en los animales los pensamientos como flujos discontinuos, fragmentados, así como algunas emociones que en las especies superiores más avanzadas son más ostensibles. Por ejemplo, alegría, tristeza, que vemos en los perros u otros animales. En su funcionamiento predomina el instinto necesario para garantizar la supervivencia. O sea, todo mueve al animal para simplemente garantizar su supervivencia, pero va desarrollando las potencias de su alma en desarrollo. En la fase humana hay avance en el área psíquica, aparecen pensamientos continuos, se desarrolla la inteligencia y la emoción, se afianzan como funciones psíquicas. La voluntad tiene su lugar y se desarrolla por etapas y los sentimientos comienzan a tomar forma a partir de la evolución de los instintos y de las emociones. Nota, las potencias del alma se desarrollan una al lado de las otras, no de formas aisladas. Evolucionamos nosotros como un todo. Por ejemplo, la plantita surge de la semilla primero como un tallito diminuto. Crece, se divide, forma hojas, ramas, flores, y así es nuestro ser. O sea, nuestro ser en su desarrollo es una cosa que uno depende de la otra. Como esa plantita va creciendo a partir de ese tallito diminuto. Al principio de la evolución, la capacidad de la voluntad está restringida debido a que los elementos psíquicos no están debidamente definidos. El espíritu todavía no sabe qué es lo mejor para él. Esa ignorancia es un obstáculo para que la fuerza de voluntad obre en su beneficio. Entonces es común que se diga que la voluntad es débil. Y es normal que se complazca en un vicio o un error porque no comprende el daño que le hace. Dice André Luis, la maldad es fruto de la ignorancia. Lógicamente, mientras que la bondad no se desarrolle, la maldad hace de las suyas. En esta fase de evolución, los sentimientos se multiplican a medida que se acumulan las experiencias, o sea, de encarnación en encarnación. Al principio se manifiestan como sentimientos inferiores, odio, maldad, orgullo, egoísmo, resentimiento, etc. Pero con el tiempo, o sea, con el paso de muchas reencarnaciones, adquieren otra tonalidad. Alcanzan gradualmente un escalón hacia los sentimientos superiores, como el amor, la bondad, el altruismo, el perdón, etc. El ser humano acumulará experiencia en la ignorancia y en el dolor en su evolución espiritual, hasta que llegue a percibir que existe un camino mejor en el que está un camino mejor que el que está recorriendo. Cuando adquiera esta conciencia de que existe un camino mejor, pondrá en acción la voluntad y corregirá el rumbo. La voluntad
es fundamental para el ser humano, pues le dota de la capacidad para llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias inmediatistas del momento, o sea, cambia el rumbo de nuestros pensamientos. Ella pasa por fases ineludibles como son motivación, reflexión, decisión, afirmación. Por eso, cuando la voluntad está bien afianzada, es porque las capacidades o potencia, como dice León Denis, de nuestra alma están ya desarrolladas. Por eso tenemos que esa capacidad de motivación, reflexión, decisión, afirmación, planeamiento y ejecución. Necesitamos apoyar, necesita apoyarse la voluntad en la inteligencia para hacer nuestras decisiones y determinaciones. Y luego se enfoca o sea, con un objetivo determinado que tiene que estar afianzado en nuestro sentimiento de querer hacerlo. Pero cuando llegamos a esta fase de desarrollo espiritual, nuestro raciocinio y voluntad auxilian a nuestros sentimientos. O sea, ya vemos que, como decía, todo converge en la obra divina. Ya todas estas potencias del alma han ido desarrollando y todo converge para que se produzca la evolución del ser. Pero con el esfuerzo, porque no nada ocurre sin nuestro esfuerzo. Así que los sentimientos mal direccionados cambian de rumbo hacia lo elevado, la paz, el sacrificio, como una manifestación del amor. Ahora pensemos en nuestra realidad como espíritu. Somos almas de mediana evolución, que Dios trajo al espiritismo porque ya podemos entenderlo, pero sobre todo porque necesitamos de su guía para que corrijamos nuestras almas que estuvieron extraviadas en el ayer. Somos necesitados, no privilegiados en la hueste del Consolador. Tenemos ahora que educar nuestros pensamientos con las herramientas que ya tenemos, pero como la fuente, el origen de lo que pensamos surge de nuestros sentimientos, tenemos que trabajar ahí, entendernos, analizarnos, buscar el origen de nuestra rebeldía o insatisfacción o confusión. Escúcheme. Dice el espíritu, no es espíritu, es un escritor. Dice Indalicio Méndez en el libro Rumbo Doctrinario lo siguiente: cuanto más el sentimiento se perfecciona, más el hombre se eleva moralmente, disminuyendo la distancia que lo separa de Dios. Tenemos que hacer una reflexión profunda y en esto nos ayuda nuestro guía espiritual. Hacemos una lectura noble y buscamos lo que ella tiene que decirnos a nosotros, que nos señaló. Veremos cómo con el tiempo se aclararán nuestros sentimientos. Aquí vale aquello de cuál es el deseo central de que gobierna nuestra existencia. Aquí nos apoyamos en una conferencia de Haroldo Dutra Díaz, que reflexionaba sobre la obra Buena Nueva de Humberto de Campos a través de la psicografía de Chico Javier. Planteaba aquello del deseo central. Decía que en el caso de María de Magdala era la energía sexual mal dirigida hacia las pasiones. Ella tenía esa energía sexual mal dirigida, también tenía carencia afectiva, deseo de ser amada y no usada. Pero tan pronto como ella comprendió que ni Dios ni Jesús le juzgaban y que la amaban incondicionalmente, sintiéndose amada, aceptada, ella volcó su amor hacia el prójimo. Simplemente la energía sexual cambió de dirección, de objetivo. Nosotros, con el auxilio de nuestro guía espiritual, podremos irnos dando cuenta de cuál es el deseo central de nuestro espíritu. Y así podremos cambiar la dirección de nuestras motivaciones profundas y cambiar poco a poco el odio en amor, el egoísmo en altruismo, la maldad en bondad, el resentimiento en perdón, orgullo en humildad. Ahora vamos a analizar este esquema.
Ya vemos que tenemos pensamientos y emociones que vibran en una frecuencia de onda variable según nuestro grado evolutivo. Pero hay algo importante, la plegaria o la oración aumenta esta frecuencia de vibración nuestra. Y la meditación ayuda a dominar nuestro inconsciente, esas tendencias que fluyen de nuestro ser interior. En nuestro cuerpo y nuestra mente, cuando ya la armonizamos un poco y hacemos estos esfuerzos, pues tendrán una interacción más armoniosa. Perdón, un segundito. La oración y la meditación ayudarán a armonizar a nuestro ser, elevar nuestra frecuencia vibratoria, claro, con una plegaria sincera, de corazón, y ayudan a cambiar positivamente los componentes negativos de nuestro inconsciente que como reflejo de nuestro pasado, del ayer. Los objetivos de esta charla no es enseñar a meditar ni a orar. Enviaremos a sus correos esta conferencia unida a unos anexos extraídos del libro Educando los Sentimientos, antes mencionado por Jackson de Camargo, que tiene una propuesta sencilla y accesible a todos. En esencia, él nos dice lo siguiente, nos aconseja así. Después de serenarnos y relajar nuestro cuerpo en un lugar adecuado y tranquilo, hacemos una lectura del Evangelio, reflexionamos sin prisa y dejamos fluir sobre el tema leído. Dejamos fluir la mente en lo que me dijo este tema a mí. Con la repetición y la perseverancia y el entrenamiento, nuestra mente, unida a nuestro ángel guardián o espíritu protector, se posará en aquel conflicto o situación que nos está afectando. Y no solamente que nos está afectando, y que ya podemos enfrentar equilibradamente y cambiar ahí en nuestro ser. Porque nuestro ángel guardián y lo alto no hará que nuestra mente pare en un lugar donde todavía el conflicto está muy crudo y no tengamos la capacidad de ecuacionar, de equilibrar y de digerir todo ese conflicto. Pero nuestro ángel guardián, que conoce nuestro corazón, que nos conoce desde antes de nacer, que ha seguido la trayectoria de nuestra vida, sabe de cuáles son esos puntos, esos conflictos y esos deseos para que podamos analizarlo, valorarlo y cambiar de rumbo. Al final, hacemos una oración profunda y sincera, la cual nos traerá la paz y el buen ánimo para conseguir para seguir nuestras buenas resoluciones. De este modo, nuestro inconsciente recibirá el rocío de los pensamientos saludables todos los días hasta que se atemperen. Claro, si hacemos ese esfuerzo todos los días. Además, las vibraciones elevadas de nuestras oraciones atraerán espíritus elevados que, viendo nuestro esfuerzo, nos auxiliarán de múltiples formas. Entre ellas, durante el sueño, somos llevados en espíritu a escuelas o a labores de desobsesión del centro espírita que en dentro trabaja el grupo mediúnico, las autoobsesiones u obsesiones que ya merezcamos superar. Este merecimiento viene dado ¿por qué? Por nuestro trabajo en el bien, el cultivo de las virtudes, el hábito de la oración y de la meditación. Les invito a leer una comunicación del Espíritu de José en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 19, párrafo 11, cuyas ideas principales que nos interesan en este trabajo son las siguientes. La fe despierta todos los nobles instintos que conducen al hombre al bien. La fe es la base de la regeneración. Predicad con el ejemplo de vuestras obras, la caridad, la bondad. Predicad con vuestra esperanza indestructible para hacerle ver la confianza que fortifica y lleva a enfrentar
todas las vicisitudes de la vida. En resumen, con la oración, la meditación, unida a esta trilogía de la fe, la esperanza y la caridad, cambiaremos realmente nuestros sentimientos y como consecuencia de esos cambios en nuestro corazón, nuestros pensamientos serán cada vez más acorde con la ley de amor, justicia y caridad. Todo este trabajo interior demanda dedicación, ¿no? Perseverancia, paciencia, pero es el tesoro escondido que nos dará la soñada paz interior que Luis leía en la lectura de meditación y nos dará los mejores frutos, para que cumplamos los objetivos que nos trajeron a esta reencarnación en la familia y el lugar donde Dios en su sabiduría nos situó. Actuando de este modo, mejorando nuestras motivaciones internas, nos harán vibrar en otra sintonía, pero nuestra casa mental aún puede tender a los malos hábitos antiguos. Por eso tenemos que enfocarnos en cómo está nuestra casa mental, qué formas de pensamiento nos dominan o no, cómo nos influencian los espíritus que nos rodean por sintonía con nosotros. Y ahí le cabe a la voluntad disciplinar y educar nuestra mente, la cual es una señal de nuestro progreso espiritual. Evidentemente, la capacidad de concentración, de esfuerzo, la voluntad y la educación de los pensamientos puede desarrollarse mediante el ejercicio y la práctica. Todo es en la práctica y con la perseverancia. Esto no cae del cielo. Tenemos que esforzarnos. Pero al igual que cuando empezamos a hacer ejercicios físicos, no sé si a ustedes les ha pasado, que parece que no lograremos los objetivos, pero con la práctica diaria y la perseverancia hacemos maravilla y superamos nuestras limitaciones físicas. Así también es con nuestro espíritu. Déjenme cambiar la diapositiva. Juana de Ángelis, en su obra El despertar del espíritu, nos habla de la voluntad y nos señala estos factores a tener en cuenta. Primero, el real deseo de querer ejecutar la voluntad es importante. Casi siempre lo que nos motiva en una actividad es el interés propio en desarrollarla y por ende concentramos la energía suficiente para vencer los estorbos. B. La persistencia en la ejecución del programa que se ha establecido, destacando que se hace necesario el esfuerzo de perseverar en sí en las primeras tentativas y si en las primeras tentativas no se consiguen los resultados deseados, seguir hacia adelante, perseverar. El objetivo a alcanzar tenemos que definirlo. El objetivo es de significado esencial en esta dinámica. Este debe ser un objetivo alcanzable, que no se nos presente fuera de los límites o de la capacidad de conquista. Cabe aquí los porqué del objetivo. ¿Qué nos proponemos? ¿Por qué lo deseamos? ¿Estamos seguros de lo que queremos? Así, la persona debe asumir la responsabilidad de su aspiración, estando consciente de que es lo que desea y por tanto se siente en capacidad de enfrentar obstáculos y desafíos para conseguir este objetivo. Para nuestro desarrollo integral de nuestro ser tenemos que actuar entonces en estos tres niveles: sentimientos, pensamiento y voluntad. Esta potencia del alma se presta mutuo apoyo. Postula Teilhard de Chardin, que es un religioso, paleontólogo y filósofo francés, que todo lo que eleva es convergente, o sea, uno potencializa al otro. Y de esta forma, poco a poco, se va consolidando el progreso. Nuestros pensamientos y sentimientos emiten una frecuencia de onda para el universo. Esa frecuencia retorna a la fuente de origen, nosotros. Si es positiva, nos enriquece y eleva.
Si es negativa, nos deprime o nos retrasa en la desarmonía y en la apatía. Lo positivo atrae lo positivo y se va consolidando en nuestra forma de ser. O sea, todo converge, impulsan y se oscilan las potencias de nuestro ser. O sea, una virtud lograda va ayudando a la otra. Por eso es que él dice que todo es convergente. Emmanuel dice en Viña de Luz, capítulo 29, el sentimiento es el santuario de la criatura humana. Sin luz dentro de él, en ese corazón, es imposible reflejar la paz luminosa que fluye incesante de lo alto, o sea, de Dios. Nuestros sentimientos bien direccionados disciplinarán la mente. Ese es el punto. Nuestros sentimientos bien direccionados disciplinarán la mente y ella, a pesar de nuestro relativo atraso espiritual, puede reflejar espejo las bellezas del infinito, las cuales anhelamos e iremos conquistando palmo a palmo con nuestra voluntad bien enfocada en el bien y en el amor, que fluyen de lo alto, conclamándonos a elevarnos y ser cada vez más hijos conscientes de nuestro papel en el universo infinito. Queremos concluir, que ya el tiempo pasa, de la siguiente forma. En el libro El problema del ser y del destino, León Denis nos dice lo siguiente: toda la potencia del alma se resume en 3 palabras: querer, saber, amar. Querer, es decir, dirigir tu actividad, toda su energía hacia la finalidad deseada. Esto es desarrollar su voluntad y aprender a dirigirla. Saber, porque sin el estudio profundo, sin el conocimiento de las cosas y de las leyes, el pensamiento y la voluntad no pueden extraviarse en medio de las fuerzas que ellas buscan conquistar y de elementos que aspiran a dirigirla. Amar, por encima de todo es preciso amar, pues sin el amor, la voluntad y la ciencia serían incompletas y a menudo estériles. El amor las ilumina, las fecunda, se intuplica sus recursos. Es aquello de que es convergente, multiplica. Pero no se trata del amor que contempla sin obra, sino del que se emplea en extender el bien y la verdad en el mundo. Entonces, para que ustedes vean lo que dice Juana de Ángel en este pequeño mensaje, cómo nos invita a lo que dice, lo que trata de esta charla de edificar. Dice ella: en un día extenso de 24 horas, reserva algunos momentos para reflexionar. Quien camina sin meditar pierde el contacto consigo mismo. Encerrado en las agujas del reloj o disparado al frente de ellas o lentamente, después de ella, el ser se aturde, olvidando el rumbo. Es indispensable para alcanzar el éxito hacer periódicas revisiones de metas y de acciones. Hablemos menos, duerme un poco menos y medita más. Los minutos que desperdicia, si los usaras en la meditación, se transformará en puntos luminosos de tu día. Al reflexionar, repasarás los errores y tendrás tiempo para repararlos. Reprogramarás los deberes y te renovarás con mayor facilidad. Juana de Ángelis, Vida Feliz, como ustedes ven, capítulo 160. Y hasta aquí, pues, el centro nuestro de esta charla, de que aprendamos a dominar nuestros sentimientos para que nuestros pensamientos sean también unidos a la voluntad, sean bien direccionados y con ese esfuerzo, con esa dedicación que vale la pena hacer, porque es el reflejo de nuestra evolución. Y no solamente eso, sino que es lo que decía la lectura de Meditación, esa serenidad interior. Todos la anhelamos y deseamos tener esa serenidad interior,
Entonces vale la pena hacer el esfuerzo cada día con estas herramientas que nos da la doctrina espírita, dirigiendo forma y iremos descubriendo los sentimientos que están ahí, a veces escondidos, esos traumas del ayer, y van a ir aflorando en nuestro campo mental. De modo que poco a poco lo vamos trabajando. Nuestro ángel guardián, sabiendo nuestras limitaciones y situaciones, pues traerá a nuestro campo mental lo que podamos hacer. No nos van a traer un gran problema. Primero son problemas pequeños y poco a poco vamos a ir adentrándonos en ese proceso de dominar nuestros sentimientos y por ende nuestros pensamientos. Yo quería decir que conozco una persona que empezó a hacer esto y le fluyó en un momento dado un problema de un abuso sexual de su infancia. Y en el momento la persona se chocó mucho y se tuvo como un mes casi con un coraje, pero con el tiempo fue entendiendo y fue aflojando y terminó con el tiempo, porque el perdón profundo, real, toma tiempo, pero con el tiempo lo logró. Entonces ese es el objetivo de hacer este ejercicio y le convido a todos ustedes que hagamos ese esfuerzo. Pues hasta aquí nuestra charla. Gracias y discúlpeme las repeticiones. Le paso la palabra a María.